Buenos días, alegría. Buenos Este viernes días, del año de la Flor. pandemia, que dice Guido Rodríguez. Ahí está Guido con nosotros. Buenos días, Guido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Atenógenes. Buenos días, Flor. Pues sí, ciertamente hoy es viernes 16 de octubre del año 2020, año de inicio de la pandemia. Oye, lo No modificó. sabemos cuándo vaya a terminar. Sabemos que tenemos Lo certeza que en el modificó, lo 2020 modificó. inició. Es el año de inicio de la pandemia, en eso no hay duda, mi estimada Flor. Sí, ahí sí ya no está cuestionable. Este año arrancó la pandemia y este año pues nos ha enredado la vida de muchas formas, de muchas maneras, definitivamente. No hay duda de eso. Oye, y los gastos, estamos con el grifo abierto, con los gastos del gobierno. Primero, ayer lo de los 360 millones que aumentaron los gastos operativos del Seguro Social. Pero también supimos el aumento en planilla del gobierno, 97 millones y 48 picos millones en la asamblea. Sí, por eso decía, lo de la asamblea es como solamente la cerecita en el pastel. Hay que ver 100%. todo lo demás, hay que ver el conjunto. Y lo decimos en buena lid porque se trata de un año especial, un año diferente, un año en donde todo el mundo está tratando de hacer lo mejor y está tratando de hacer más con menos, pero se están mandando mensajes contradictorios, Guido, contradictorios, y eso a mí sí me preocupa. Sí, totalmente, porque uno pudiera explicarse y pudiera hasta justificar que aumenten los gastos en materia de salud pública. Es decir, si de esos 300 y tantos millones de dólares que aumentaron los gastos en el Seguro Social, una parte tiene que ver con la atención de los pacientes extras producidos por la pandemia, pues eso es justificable. Si parte del aumento de gastos tiene que ver con la planilla del Ministerio de Salud en la atención médica, en médicos, enfermeras, asistentes, etcétera, eso es justificable. Lo que no se justifica de ninguna manera es aumento de gastos innecesarios, como puede ser el conocido aumento que hemos hablado y golpeado aquí con suficiencia de casi duplicar el número de funcionarios en la Asamblea, más la planilla 172 de 1.750 contratados por servicios profesionales que nos han representado una gruesa erogación. Entonces, hay que analizarlo, digámoslo así, institución por institución. Hay otras instituciones que tienen gastos fijos, ciertamente, y que tienen aumentos acordados por ley, también es cierto, pero hay que revisar con lupa eso. Y yo me imagino que el señor ministro Héctor Alexander, reitero, que anda buscando debajo de las piedras donde consigue recursos, una de las maneras de conseguir recursos es ahorrar. Cuando uno tiene una situación de estrechez, y lo pongo en micro, en la casa, uno que hace, comienza a cortar gastos innecesarios. Igual en las empresas. Bueno, igual tiene que ser en el Estado. Los que administran la cosa pública están ahí para administrar, como buen padre de familia, la cosa pública. No para hacer derroche, ni para nombrar copartidarios, ni para todas las distorsiones que la politiquería, ya sabemos, ha producido en nuestro país, desafortunadamente. Por otro lado, tienen un merecumbe armado con la UPSA. Ayer el ministro de Desarrollo Agropecuario decía que la UPSA fue creada por gobiernos anteriores para golpear al productor y que la convirtieron en una autopista de importaciones. O sea, eso lo creó en el gobierno de Martín Torrijos. Yo no sé por qué no lo dice directamente. Mire, y yo creo que vale la pena porque son los productores agropecuarios los que hicieron un debate, o sea, le llevaron al presidente Cortizo hasta Tierras Altas, hicieron un debate y hubo un compromiso. Y aquí está el compromiso. Vamos a escuchar lo que en ese debate presidencial dijo el señor Cortizo acerca de la UPSA. Lo dijo de forma clara y directa. Y no es lo que está ocurriendo en este momento. 6 de enero. Y la UPSA se creó el 22 de febrero del 2006. Hoy les reitero nuevamente que la UPSA se va a eliminar. Y en los primeros 4 meses de mi gobierno estaremos presentando un proyecto de ley para que las funciones y responsabilidades de la UPSA pasen al MIDA y al Ministerio de Salud. Se elimina y las funciones pasan a 2 entidades específicamente, que es
a el MINSA, una parte, y otra parte pasa al MIDA. ¿Qué ocurrió? Pues ahora no, ahora el gobierno primero denominó una entidad llamada Secretaría Nacional de Trámites para la Exportación e Importación de Alimentos. Los productores agropecuarios le dijeron que no a esa propuesta. Ahora ha llevado a la Asamblea ayer la Agencia Panameña de Alimentos, otra entidad, o sea, más burocracia. Si el objetivo era eliminar la UPSA y pasar esas funciones al MIDA y al Ministerio de Salud, eso fue lo que prometió el señor Cortizo. ¿Para qué entonces lo prometió? Esta mañana que conversaba con el viceministro de Desarrollo Agropecuario, le preguntaba eso mismo y no me dio respuesta. O sea, ¿por qué prometieron eso si no podían cumplirlo? O sea, ¿cuál fue el interés de hacer esa promesa? Se está creando más burocracia. Se cierra la UPSA y se vuelve a lo mismo. Entonces, ha salido la diputada Ana Giselle Rosas, diputada, por cierto, de Cambio Democrático, y sí presentó una propuesta del lado de los productores y en función y alineada con lo que originalmente había prometido el presidente de la República. O sea, más allá de la UPSA, el fondo aquí es que no se está cumpliendo con la promesa hecha por el propio presidente Cortizo, que es productora, que es productor. O sea, aquí estamos hablando de productores, todos son productores al final del día, productores agropecuarios me refiero, y es entre ellos que no se está cumpliendo con una promesa esperada que era el tema de la AUPSA. Todos los candidatos prometieron cerrar la UPSA, pero ahora, un año y pico después de la llegada del gobierno actual, las cosas parece que cambiaron. Las promesas no son las mismas y se busca crear más burocracia, Flor y Guido. Esa es la realidad. Claro, porque lo que no les cuesta... Hagamos fiesta. Sí es. Así decía mi abuelita. Eso es consecuencia de también un poquito de la demagogia electorera que vemos cada 5 años en las campañas políticas. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a los puestos y se encuentran con que hay una serie de compromisos que tiene firmado el Estado panameño, entre los cuales se incluye tener esas instituciones de registro y control de importaciones y de trazabilidad de la producción para exportación, etcétera, se dan cuenta de que no pueden cumplir con lo que prometieron y entonces se busca cómo darle la vuelta. Esa es la conclusión a la que yo puedo llegar. Yo quiero que hablemos un poquito de Patacón Ortega, que salió a defenderse ayer, pero cual gato boca arriba. Sí. Y dice él que él pidió la licencia sin sueldo y que bueno, que si no había nadie ahí porque estaban en pandemia, pues eso no es su culpa. Y que cuando él se dio cuenta, entonces, él devolvió la plata. Primero, ¿a quién se la devolvió y cuándo? Porque él sale en la planilla, a menos que sea otro error técnico. No, él está en la planilla. Bueno, pues él está en la planilla, primero que todo. Segundo, es que cuando se dio cuenta, o sea, él no revisa su cuenta, él no necesita su quincena para vivir, él no necesita revisar su cuenta, o sea, a ver. Claro, me parece, Guido. Lo curioso y que salta a la vista en esas declaraciones son primero lo que anota Flor, que él dice cuando se dio cuenta de que le estaban abonando por ACH a su cuenta. Es decir, yo no sé las condiciones económicas, desconozco del señor Ortega, pero yo creo que las personas que vivimos de nuestro trabajo estamos pendientes por lo menos 1 o 2 veces al mes de cómo anda nuestra cuenta, ¿no? Claro, uno revisa cada vez que viene la quincena, yo no sé, digo, tendrá de repente demasiado. Además, no para revisa, hacer los pagos que se hacen más en pandemia, vía banca en línea, pues uno entra con más frecuencia todavía a revisar su estado de cuenta. Y confirma lo que habíamos dicho en programas anteriores de que las personas que aparecen en la planilla automáticamente las instituciones del Estado les depositan en su cuenta. Ya eso del cheque está mandado a recoger desde hace muchos años. Entonces, esto viene a confirmar simplemente lo que habíamos nosotros establecido cuando aparecieron los nombres de personas fallecidas, de personas que ocupan otras posiciones en el Estado y en otras planillas de otras instituciones. Sí, ahora Guido, aclárame algo, porque yo sí quería entender qué pasa con las planillas. Por ejemplo, en el caso de la planilla donde aparece el señor Javier Ortega, ¿no hay que poner algo que diga que está en licencia en la planilla? Sí, por supuesto. Sí, ¿verdad? Si él está en licencia, pero evidentemente no lo estaba, y por eso le estaban acreditando su cuenta. O sea, el argumento es un poquito rocambolesco. Eso de que yo pedí licencia por 5 meses para poder aceptar el encargo de la Asamblea, pero como no había nadie por la pandemia, oye, estamos hablando de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, que como todas las entidades del Estado tienen, por más pandemia que haya, un funcionamiento mínimo de las cosas básicas, entre esas
el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, esa historia yo la pongo en entredicho, respetando, por supuesto, lo dicho por el señor Ortega, pero, o sea, también que no nos vean la cara de... No, es como, dejé la carta en el baño, el que la encontró bien y el que no también. No, o sea, aquí está la planilla en tiempo real. Esto está ahora mismo publicado. Aquí dice agosto, mire usted, agosto. Y aquí buscamos el número 71, el señor Javier Ortega. Ahí está el señor Javier Ortega. Específicamente se ve clarito lo que dice aquí el señor Javier Ortega. Ahí lo estamos viendo. El señor Javier Ortega aparece como director de Información y Relaciones Públicas y el señor Javier Ortega aparece permanente. Permanente, dice. Esta planilla que estamos viendo y que también le estamos describiendo a los que nos escuchan aquí en Telemetro Radio es en tiempo real. Es lo que ahora mismo está publicado en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y dice permanente. No dice en licencia. Debería de ser en licencia, Guido, es lo que tú nos dices, ¿no? Así es, debería ser. La de agosto. La condición de permanente es que no es temporal, pero debería tener el llamado de que está en licencia. Como lo tienen otras personas, en esa misma planilla hay otra gente así. O eres totalmente transparente o no eres transparente. Aquí no hay eso de medio transparente no aplica. Es una obligación publicar la planilla con todas las condiciones que establece la condición en que está la persona que está en planilla. Si está en licencia, hay que hacer el llamado de que está en licencia. Y además, si es licencia con sueldo, tiene que estar así, licencia con sueldo o licencia sin sueldo. Sí, a mí me parece, yo lo he visto en otras planillas cuando se describe que está en licencia con sueldo. Se describe específicamente en la planilla en qué condición está esa persona. En esta planilla particularmente, pues no se dice y debería, porque es parte de la transparencia. Porque mira ahora el problema que hay. O sea, lo que aparece es él en todas estas planillas, pero en ningún lugar se describe si están en licencia o no están en licencia. Y esto también es responsabilidad del que supervisa y ve que se cumpla con la transparencia. ¿Quién es? Es ANTAI, ¿no? Que por lo menos cumpla con esa responsabilidad de revisar quién está en licencia y quién no. Porque ahora hay un debate de parte del señor Javier Ortega que dice que él estaba en licencia y que como estaba en licencia podía estar trabajando en la asamblea y que no cobró esos cheques. O sea, ahora no sabemos, porque la planilla no explica eso, Flor. La planilla no explica eso. Ni Patacón, ni nadie en aseo, ni nadie en la asamblea, ni nadie en Contraloría. A propósito del tema, también causa, yo diría que hilaridad, que el diputado Raúl Pineda, entiendo que alrededor de este tema, manifestó que esperaba que la ciudadanía denunciara casos similares al de Javier Ortega cuando tengan noticias. Y digo que causa hilaridad porque el señor Raúl Pineda es accionista o dueño de un equipo de fútbol de San Miguelito, de la Liga Profesional, en donde contrató a un jugador ex seleccionado nacional muy conocido y resulta ser que ese jugador está emplanillado en el MIDES como su jefe de recursos humanos y parece ser que la contraprestación que le brinda al Estado en esa posición es jugando fútbol para el equipo del señor Pineda. O sea, eso ahora, nos ayudaría mucho la Contraloría si publican todas las planillas, porque de esa forma nosotros como ciudadanos podemos entonces meternos allí y ver, porque esto lo vimos en función de el caso y que conocíamos el caso del señor Javier Ortega. Por eso se presenta. Y porque la prensa publica acerca de la planilla 172, pero no es porque existe transparencia en la difusión de estas planillas. Por eso se hace importante dar a conocer públicamente estas planillas. Es parte del libre acceso a la información, es parte de poder entender qué se está haciendo con el dinero público. O sea, hoy más que nunca y ahora más que nunca se requiere tener conocimiento acerca de ese dinero, del uso que se da a ese dinero público. Eso en cuanto llegó a la Contraloría ha debido hacerse público por parte del Contralor. Pero creo que tú recuerdas, me parece que el Contralor lo prometió, o sea, porque él no fue candidato a la presidencia en su momento, ¿verdad? Creo que cuando fue, no en esta vuelta, pero fue candidato cuando andaba promocionando una motocicleta, ¿tú te acuerdas, no? Por supuesto. Y él allí hablaba acerca del oscurantismo que existía en el gobierno del señor Martinelli,
y la necesidad de transparentar eso. ¿Y quién fue? El actual Contralor. Entonces, hoy más que nunca se requiere. Ahora anuncia una auditoría en la que no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo será. Le va a corresponder a la Contraloría presentar las denuncias de este caso, Guido, ¿verdad? Porque este caso, yo recuerdo que el ex Contralor Federico Hombre llegó con un montón de cajas a la Procuraduría de la Nación, casualmente sobre el caso de los diputados. ¿Algo similar tendría que hacer el actual Contralor, Guido? Sí, por supuesto. Solamente te preciso que las cajas que llevó el Contralor Humber al Ministerio Público y después llevó también menos cajas, pero llevó al Tribunal de Cuentas, eran sobre los manejos en las juntas comunales y municipios, en los que, según las investigaciones, los grandes beneficiarios eran los diputados. Eran la auditoría de los famosos 400 y tantos millones de la administración Martinelli que destinó el MEF para juntas comunales y municipios, pero para ser manejado por los diputados. Es decir, esta es una distorsión de vieja data y que periodo tras periodo se repite y se repite y se repite, y entonces ser diputado de la República se ha convertido en una vía de manejar recursos sin control. Y entonces eso no está bien de ninguna manera, pero mucho menos está bien en una situación como la actual, en que los recursos del Estado no solo es que son finitos, es que no existe. Hay una economía con una recesión causada por la pandemia, con una lentitud causada por la pandemia, y entonces el Estado está abocado a buscar financiamiento y a endeudarnos para seguir funcionando. Entonces es cuando más ahorrativos hay que ser, pero se sigue derrochando como si nada estuviera sucediendo, como si el país viviera aislado de la realidad que el mundo está afrontando por la pandemia. Y esto, reitero, a mí me parece, yo salvo mejor opinión, una actitud antipatriótica. En otro tema también está lo de la audiencia de los pinchazos, Flor. Habrá que esperar al 20 de noviembre para que nos digan si el caso, si el juicio se declara, o sea, si hay nulo sentencia o no. en firme o no hay sentencia en firme, porque eso es lo que va a determinar esa decisión de la Corte. Y eso lo está esperando todo el grupo del señor Martinelli definitivamente a ver qué va a pasar. O sea, si hay sentencia en firme o no hay sentencia en firme, cambia mucho las cosas, porque por el momento no hay sentencia en firme en ese caso. Sí, Sí, habrá que esperar que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie. Básicamente, si se declara nulo el fallo en el juicio... ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Se vuelve? En el juicio que se realizó anteriormente y que tuvo el veredicto de no culpable, si se declara nulo, habría que iniciar otro juicio. Los argumentos de los fiscales y los querellantes son que el tribunal de juicio no estimó adecuadamente y no valoró adecuadamente varias de las pruebas. Eso quedó evidenciado durante esas audiencias, porque si tú tienes una persona... Este es un caso muy peculiar. Este es un caso en donde los cómplices del delito fueron condenados, pero el autor intelectual así es. y el cerebro fue declarado no culpable. O sea, eso only in Panama, como dice. Sí, pero siendo muy claro en eso, o sea, ¿cuál es la posibilidad real de que se declare nulo? Bueno, hemos visto casos similares aquí, se han declarado nulos algunos procesos. ¿Cuántos? ¿Cuál será la estadística en ese sentido? Yo eso no lo conozco, pero yo sí te voy a decir que si tuviéramos jueces con criterio, ya ahí la dañó, preparados. Mira el verbo que utilizó. Si tuviéramos. Pero es ¿Ves? que es la vida real. Si Claro. tuviéramos jueces con carrera judicial, etcétera, podríamos esperar justicia, pero aquí están nombrados de a dedo por los magistrados que ni siquiera los propios magistrados se atreven a impartir justicia con criterio propio. Entonces yo no sé, o sea, al final yo no tengo mucha esperanza, pues. Sí. Habrá que esperar, Flor. Yo tampoco, sinceramente, después de lo que vi en el juicio oral y la decisión del tribunal de juicio, que además era conformado por personas que ellos mismos, el presidente del tribunal de juicio pidió que se declarara impedido porque había sido asesor jurídico de la presidencia y luego asesor jurídico de la gobernación durante el gobierno de... O sea, que puede esperar. ¿Ves que no estoy tan...? No, por eso. El verbo es si tuviéramos. Ah, pues. Si tuviéramos. Yo también tengo mis reservas, pero guardo la esperanza remotísima de que se haga justicia. Porque ya, repito, este sería un caso inédito en donde se declara culpable a dos cómplices
pero al principal, el autor intelectual, el que generó todo el operativo de seguimiento, escucha y todo, se le ha declarado. Bueno, no coincido contigo en lo de inédito. Yo creo que ya nos estamos acostumbrando a esto. Eso es lo triste, nos estamos acostumbrando. ¿Sabes qué es lo importante, acostumbrarse o no? Sí. Es no dejar de sorprenderse, porque en el momento que uno deja de sorprenderse, lo normaliza y a eso alimenta la impunidad, y eso alimenta la impunidad que los empodera. Por eso estamos aquí, para no dejarnos sorprender y todos los días por lo menos tener un tema para poder explicarle a ustedes la realidad de este país. No se acostumbre. Una pausa. Vamos a hablar acerca del tema del proyecto de ley de violencia contra la mujer política. Vamos a hablar con la diputada Kaira Harding en breve, sobre todo en el aspecto que dice ahora que tiene que ver con un atentado a la libertad de expresión. Y ella es periodista. Que nos explique eso con la diputada Kaira Harding. Estaremos conversando en breve aquí en Cuarto Poder. Quédese con nosotros. Continuamos aquí en Cuarto Poder y vamos a conversar con la diputada Kaira Harding. La diputada Kaira Harding esta semana ha sido noticia, Guido y Flor, porque ella presentó en la Asamblea una propuesta de ley que buscaba revisar el tema de la violencia política contra la mujer. Desde mi punto de vista, si hay una diputada que está interesada en revisar el tema de la violencia política contra la mujer, significa ya tácitamente que hay violencia política contra la mujer. El asunto de esto es que en la Asamblea, que está dominada por hombres, ¿cierto? ¿Verdad, Flor? ¿Quién controla la Asamblea? No son puros hombres. O sea, el presidente de la Asamblea... Yo tampoco creo que eso tenga nada que ver. Pero no tiene que ver con género. Porque al final del día debe y existe un tema de fondo que es la razón que motiva a la diputada Kaira Harding a presentar esta propuesta. El tema es que en la Asamblea, entre una cosa y otra, esta propuesta terminó siendo ahora como una especie de propuesta que viola la libertad de expresión, diputada. Y me extraña mucho porque usted es periodista y creo que la esencia o el espíritu de esto no tenía nada que ver con la libertad de expresión. ¿O sí? Cuénteme, diputada. Buenos días. Muchas gracias, Atenógenes. Saludos, Guido, y de igual forma a Flor. Atenógenes, paso a hacerte un resumen muy breve porque cuando me presentaron hablaron del tema de violación a la libertad de expresión y lo reiteran en este momento, y eso sí yo lo tengo que aclarar, porque como comunicadora social, y lo dije en una entrevista el pasado día miércoles, que jamás estaré de acuerdo con coartar la libertad de expresión, de trabajar en censura a la libertad de expresión. Sí es cierto, y yo quiero hacerte este resumen a ustedes y a la audiencia, de qué se trata este proyecto de ley. Este proyecto de ley no es mío porque yo soy la proponente, pero nace del sentimiento de muchas mujeres políticas. Es más, esta propuesta comienza a manejarse a través de APARLESPA, que reúne a las diputadas y exdiputadas, comienza a manejarse a través de varios foros internacionales en el cual estamos participando, comienza a manejarse con el foro de mujeres políticas que traen la propuesta y comenzamos a hacer consenso con otras agrupaciones de mujeres por la paridad y comenzamos a trabajar en darle forma a esta propuesta de violencia política contra la mujer, que no es una iniciativa aislada de Panamá, porque Kaira Harding se paró una mañana y dijo hay que trabajar en violencia política contra la mujer. Estamos siguiendo esos lineamientos internacionales de convenios que Panamá incluso es signatario. Ya esta ley se está utilizando en México, en Bolivia, ni hablar en los países europeos, pero bueno, por ahí sale el tema. Y yo, con toda la libertad y el consenso posible, dejé a 2 o 3 de mis asistentes abogadas trabajando este proyecto, en el cual incluso ha participado la propia Ana Matilde Gómez como exdiputada, exprocuradora por los aspectos jurídicos. Lo consultamos con las 2 exdirectoras del INAMU, con la actual, y se va creando la propuesta con los consensos necesarios, porque nunca estos documentos, a mi manera de ver, por lo menos lo que he hecho siempre, me gusta consensuar antes de llegar al tema del debate. Como bien sabes, el proyecto, cuando pasa de proponente a una comisión, lo que se logra es que ya no va el documento que pudo llevar la proponente, sino que ahí van entrando modificaciones, y finalmente, para entrar en el punto que les atañe, o por el punto que me has referido, cuando llegamos exactamente al artículo 3,
y al artículo, el acápite G, que habla de difamar, calumniar, injuriar. Eso fue el sentir de muchas de las mujeres políticas. Y yo lo dije en una entrevista, y ya se han hecho las modificaciones, que las modificaciones están presentadas en la Asamblea Legislativa. Y cuando hablamos de medios de comunicación serios, responsables, nosotros como comunicadores, como periodistas, estamos claros cuáles son los límites y cuáles son nuestras responsabilidades. Además, están tipificadas dentro de nuestra administración jurídica. Así que no es el punto, y les comenté a las compañeras que el tema medios de comunicación era muy delicado. Incluso el tema de las redes sociales. Pero ¿qué pasa? Las mujeres políticas se sienten denigradas, atacadas, no por los medios de comunicación, porque tengo que reconocer que tú no ves a través de un periódico, de una radioemisora o a través de una televisora ataques a la sexualidad de la mujer, insultos, no, eso no lo ves. Tú ves ese tipo de situaciones bochornosas que no vale la pena mencionar y que todos las conocemos a través de las redes sociales, en muchos casos sin nombre, que ya eso incluso está dentro de nuestra jurisdicción muy bien señalado. Lo que no está tipificado es como violencia política. Y este proyecto lo que ha tratado de hacer, y no hemos tratado de meternos con reformas a la ley 82 que trata de violencia de género, con reformas al Código Electoral, con reforma a nuestra jurisdicción administrativa, con reforma a nuestra jurisdicción penal, porque lo que buscamos es simplemente tipificar la violencia política y que la Administración de Justicia decida si es una falta, me voy al Código Administrativo. Ahora bien, diputada, pero yo revisando aquí el contenido de la ley textualmente, lo que dice es: difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres en ejercicio político y de sus funciones públicas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos políticos. Es realmente bien amplio, bien grande. Así es. Pero además era el sentir de cientos de mujeres políticas, y te lo reitero, y puedes conversar. Tú viste en la Asamblea Legislativa que estaban... Sí, pero eso no se refiere al medio, se refiere al que lo haga. Así es. No, perfecto. Yo no estoy evadiendo mi responsabilidad. Es el sentir de todas las mujeres políticas que hemos participado en este tema. Y he firmado por 14 diputadas y he firmado luego por la comisión. Cuando llegamos y nos sentamos a analizar la propuesta, le he señalado, y aquí está precisamente la modificación, tú has leído lo que planteaba el proyecto, porque es el sentir. Eso es lo que se llama consenso. Cuando tú llegas y el documento, y lo sabe muy bien el licenciado Rodríguez, el documento pasa a la comisión, ya deja de ser de la proponente. El proyecto es de la comisión y las decisiones se toman colegiado. No es el voto o lo que decida la proponente. Las propuestas se modifican. Diputada. Y entra en esa modificación, la cual firmé, por supuesto, porque el proyecto no es solamente el artículo 3 y el acápite G que puede afectar, y lo reconozco, porque puede ser interpretado en manera de censurar o de tratar de manejar el tema medio de comunicación. Y se hizo una reforma en donde estamos trabajando directamente con redes sociales, que también vamos a tener algún tipo de presión a través de las redes sociales, pero eso está tipificado. Igual, y te repito, es un documento que tiene propuesta y lo vamos a seguir debatiendo. Y yo misma en el día de ayer pedí la suspensión del proyecto para que nos sentáramos con el Foro de Mujeres Políticas, con APARLESPA y con todos los otros mujeres que estamos participando en esto, a tratar de llegar a consenso para luego salir y llegar a consenso con los diputados varones de la Asamblea. Diputada. Porque no solamente hemos tenido este ruido por el artículo 3, hemos tenido el ruido porque los hombres dicen que ellos también son violentados en política. A eso voy, diputada. Un momento, por favor, un momento. Si ustedes tratan de evitar la violencia contra las mujeres, ¿por qué tenemos que proteger con una ley especial a los políticos? O sea, la violencia, todos somos víctimas de violencia y podemos ser víctimas de violencia. Mujeres, hombres, pero si usted quiere ser una de solo mujeres, ¿por qué no amplían la de las mujeres? ¿Por qué no proponen leyes más? O sea, el problema no es de medios de comunicación, el problema es de información. ¿Por qué enfocarse en un tema de medios de comunicación y mujeres solamente? Licenciada El Flor, no nos hemos enfocado en ese tema. Si te lees, tiene 26 artículos y hay un solo artículo que habla de medios de comunicación. No es cierto lo que señala. El enfoque no es que las mujeres se pueden sentir afectadas porque el ataque se hace a través de redes sociales, no exactamente medios de comunicación.
pero vuelvo y te reitero, la ley no trata de eso, y si te lees el documento completo, estamos hablando de los 26 artículos, un artículo. No nos enfoquemos en ese punto. Y te reitero, yo puedo proponer que se retire, como ya está en propuesta y fue aprobado, retirar todo lo que tenía que ver con medios de comunicación, pero algunas compañeras insisten en que son afectadas a través de redes sociales, y no es una cosa incierta. Las mujeres políticas lo vivimos, es cierto que lo vivimos. Diputada, quiero plantearle un par de observaciones. Primero, usted en la introducción nos ha dicho que esto es una iniciativa que no es propia, que es una iniciativa que se acoge a otras legislaciones e incluso a estándares internacionales en materia de protección. Así es. Para este tipo de conducta. Pero es que cuando eso se plantea, yo me imagino que también consideraron que hay estándares en materia de libertad de expresión aprobados desde hace muchos años, que tienen que ver con el libre flujo de información de las figuras públicas, de las personas que se involucran voluntariamente en asuntos de interés público. Pero hablamos del tema personal, del tema sexista, del tema vida privada, de la denigración. Permítame terminar la idea. Que se someten voluntariamente al escrutinio ciudadano de los medios, por supuesto, y ahora de las redes, porque las redes son un medio real en la actualidad, al escrutinio y a la crítica, por injusta que parezca, porque se han sometido voluntariamente a ese estándar de mayor escrutinio. Pero el otro punto que le quiero plantear es lo siguiente: cuando los que son víctimas, y somos, porque yo me incluyo, porque lo he sido, de violencia de parte de los diputados que, utilizando la malentendida inmunidad de lo que dicen, que no son responsables de lo que digan en su curul, sobre todo en el periodo de incidencia, cuando los ciudadanos vamos a ser protegidos también, o interesar en protegernos. Ese era mi punto, ese era mi punto. La mayoría de las veces infundados. Ahí tenemos a Flor, que hasta le han cambiado la nacionalidad, por ejemplo. ¿Dónde está? ¿Quién me protege a mí? ¿Por qué habría que proteger a las diputadas y no a las ciudadanas? Es mi pregunta, diputada. Exactamente. Vuelvo y reitero, estamos enfocándonos, y tenemos recibir la invitación suya a través de Jessie May para participar en el debate con relación al proyecto en general. Ustedes lo quieren enfocar a un solo artículo y yo voy a responder a un solo artículo. Le reitero, esto se trata de violencia política contra la mujer, y entre los factores que las mujeres políticas sentimos que nos sentimos vulneradas, nos sentimos violentadas, tiene que ver mucho con la denigrar. No estoy hablando de restringir la libertad de expresión. Y cuando digo hablamos de restringir la libertad de expresión, porque yo soy parte fui parte en algún momento de estar del lugar donde están ustedes sentados. Y la libertad de expresión es importante dentro de los parámetros del respeto, dentro de los parámetros de cumplir con lo que la ley nos permite, porque en este país ni el presidente de la República, ni los diputados, ni los comunicadores, nadie está por encima de la ley. Entonces, a eso vamos, y por eso incluso les reitero que en la modificación retiro la palabra medios de comunicación, y eso lo consensué con FONAMO y con APARLESPA, porque le digo, es demasiado amplio y sería meternos, como bien señala usted, licenciado Guido, el punto de que sería meternos también con regulación que protegen a la libertad de expresión. Y en mi respuesta, si tengo que suspender el proyecto para seguir consensuando con las diputadas el punto, el artículo 3 y su acápite G, que además del acápite G llega hasta el K de acápite, el artículo 3, donde hace una serie de señalamientos, y solamente creo que el G y el M habla un poco de esta vulnerabilidad que sienten muchas de las mujeres políticas que han sido afectadas. Pero este es un tema de violencia de género. Hay una iniciativa ciudadana, y yo comparto con ustedes de que como ciudadanos, porque yo estoy 5 años en esta asamblea, pero he vivido toda mi vida del otro lado como periodista, como comunicadora, como ciudadana, como sociedad civil, participando en agrupaciones de la etnia negra, participando en agrupaciones de mujeres, y voy a estar 5 años de una manera pasajera aquí, y mañana voy a seguir siendo una persona común y corriente, y jamás voy a usar mi curul para referirme de algo que no pueda probar o que no pueda señalar. Pero yo puedo responder por lo que puede hacer Kaira Harding como diputada. Y si ustedes como ciudadanos se sienten vulnerados, hay iniciativa ciudadana, y presenten ese proyecto, claro, pero ese proyecto de ley, y entremos diputada en el tema. Pero de eso no se trata este proyecto de género, que reitero, lo mandé a suspender en el día de ayer, solicité la suspensión y fue votado en el Pleno para lograr hay una diferencia consensos
con las mujeres políticas, porque la realidad que nos preocupa es que no hay una participación de más mujeres en la Asamblea, que las asambleas de Panamá y el mundo siguen dominadas por los hombres, y además nos vemos vulneradas. Y ustedes han visto en un documental que sacó a Parlespa con más de 12 testimonios realmente fuertes. Mira, yo jamás he sido ni siquiera amiga de la diputada. Pero mire, diputada, mire por lo menos, mire ese punto. Mire ese punto. Que le amarraron a la abuela y le violaron a la nana. Diputada, en el marco de una campaña política, una Ana Giselle Rosa. Diputada, mire, son cosas como esta que motivan este proyecto. Totalmente, diputada, pero si la iniciativa girase, y yo creo que Guido y Flor dieron en el clavo, en el pleno, cuando el diputado hace uso de la palabra, no solamente insulta a diputadas, insulta a ciudadanos, denigra a ciudadanos, hay injuria, hay calumnia. Y hasta ahora no hay nada que no solamente defienda a las mujeres políticas, porque también se agreden diputados, agreden a diputadas en medio de ese periodo de incidencias, pero también diputados agreden a ciudadanos. Diputados agreden a mujeres que no necesariamente son políticas. Ese es el punto al cual nos estamos refiriendo específicamente. Y lo que usted está diciendo, diputada, es básicamente, mire, mi proyecto es de esto. Si ustedes quieren presentar otra cosa, vayan a Iniciativa Ciudadana. O sea, yo no creo que esa debe ser la posición de un diputado. Pero no es que sea mi posición, diputada, pero yo no puedo, dentro de un proyecto de violencia política, conversar de otro tema que no tiene que ver con violencia política. Estoy reconociendo el hecho de que hay excesos en el pleno de la Asamblea Legislativa durante este periodo, durante el periodo pasado y durante muchos otros periodos. Sí. Eso tendría que ser asunto de otra materia. No, pero puede ser una sugerencia. Sobre el proyecto de violencia política contra las mujeres. Es un tema específico. Pero es que mucha de esa violencia... el tema que querramos hacer. Mucha de esa violencia... No puedo agarrar y te tendría que desvirtuar el título del proyecto y la materia del proyecto. Pero mucha de esa violencia política, diputada... Otro proyecto de ley que hable de este tema, de lo que sería el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que es ley de la República. Ese es un tema totalmente diferente. Diputada, mucha de esa violencia, se da en el Pleno. 394 y su materia es violencia política contra la mujer. Sí, diputada, pero mucha de esa violencia política se da en el Pleno. Ese es el punto en discusión. Y no solamente contra la mujer política, contra todos en general. Y por otra parte... Aquí hay otro acápite. Mira, yo siento ahora que se está desvirtuando el proyecto Atenogénero. Tú sabes que los hombres quieren entrar dentro del proyecto porque dicen que ellos son violentados y que no sea violenta política contra la mujer y que sea violencia política únicamente y que se hable que cuando el hombre ataca a la mujer por que eso, sería entrar a regular otra materia. Lo escuché en el Pleno. Estamos, y por eso se pide la suspensión de pleno porque se va desvirtuando. Algunos diputados fueron hasta ofensivos. De género en este proyecto que tenemos derecho a tener una legislación específica para la mujer. Algunos diputados fueron hasta ofensivos. No que los ciudadanos no tengan derecho, que los medios de comunicación algunos diputados fueron hasta ofensivos en el periodo de incidencia. Una pregunta que me surge, diputada, es ¿qué diferencia específica hay entre la violencia de género, que como bien usted dijo ya está tipificada en nuestra legislación, y la violencia de género contra la mujer política? Así, ¿por qué es necesario el proyecto? No cambia la condición de mujer. Y por eso le mencionaba que al ser política se está sometiendo voluntariamente a un escrutinio mayor e incluso a críticas injustas, fuertes. Eso está establecido en los principios básicos sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2000. Es decir, totalmente de acuerdo. Establecido eso desde octubre del año 2000. Entonces no entiendo cuál es la diferencia específica entre la violencia de género y la violencia política. O sea, porque ustedes necesitan una protección especial. Sí existe diferencia, licenciado, porque hay aspectos dentro de violencia de género que están tipificados como violencia de género, que tiene que ver con la violencia doméstica, con la violencia hacia la mujer, pero no específicamente con el tipo de violencia política que se vive a lo interno de los partidos políticos, a lo externo de los partidos políticos, que no le permiten a la mujer postulación, que no le permiten a la mujer en muchos casos tener la misma información. O sea, por eso estamos buscándolo, que se logre tipificar algunas irregularidades de las cuales hemos entrado y hemos sido víctimas las mujeres políticas que no entran en la tipificación de violencia de género. En eso trabajamos, licenciado. Pero hay una ley de paridad. Y ahí está expuesto en el proyecto los puntos que nosotros consideramos que son específicamente políticos y que no lo recoge la ley de violencia diputada, de género. El mejor ejemplo es que hay una ley de paridad. ¿Se cumple o no se cumple esa ley de paridad? La ley de paridad se cumple, pero cuando se aprueba la ley se señala que ese 50% en donde una mujer en la papeleta participa
y si no encuentran en ese momento en la jurisdicción una mujer que se pueda postular, entonces se puede postular un hombre. O sea, pero se ha cumplido en un 60%, en un 70%. Pero las mujeres políticas, el Foro de Mujeres Políticas, APARLEPA, tuvo que en ese momento, y me lo comentan todos, y además yo también pertenezco al Foro de Mujeres Políticas al Foro de Mujeres Políticas de hace muchos años, y el punto fue que en esto hay que negociar. Tú llegas con una propuesta del 100% y sales allí con lo que se apruebe, y se deja pues ese renglón en el cual no queda obligatoriedad de que la papeleta tiene que llevar el 50% de mujer, sino que se señala que puede haber alguna jurisdicción en donde ninguna mujer se pueda postular, siendo nosotras, o sea, hoy en día, el 50%, ¿no? ¿Qué pasa, diputada, si si alguien dentro de un partido político, el jefe hombre de un partido político, decide no postular a mujeres, decide acosar a mujeres, sean políticas o no sean políticas, porque pueden ser dirigentes de base, en fin, o diputadas incluso? O sea, la ley puede actuar o no actuar, porque de acuerdo a esto o a la propuesta que usted hace, lo que se busca es evitar casualmente ese tipo de acciones que se están haciendo. Exactamente, eso es lo que se tipifique como delito en hoy en día, hoy en día no entra porque en un violencia delito. de género no entra la parte política, y en ese caso entraría a regularlo el Tribunal Electoral, pero tampoco está especificado este tipo de situaciones. O sea, en el caso acoso... de la paridad, te reitero, la paridad está, lo que ha permitido que haya 46 diputadas suplentes, pero lo que no hemos logrado es que sea ese 50% que hay en otros países. Ya México lo logró, y lo han logrado muchas otras jurisdicciones, como bien señala el licenciado Rodríguez. Pero en Panamá hay la ley de paridad, pero acoso es acoso, una participación amplia, pero hay una permisibilidad que te deja que si en esa jurisdicción no hay una mujer que se postule, le permite al partido político llenar ese espacio con un hombre. Aquí está Guido, no seguido, o sea, acoso es acoso, sea político o no sea político, o es que hay un foro especial por ser presidente de un partido político solamente en tiempo de elecciones. Fuera de eso, si el presidente de un partido político... Y no te vayas al presidente del partido político, te vas al que tiene que ver con la comisión de elección, y al que tiene que ver con la comisión de postulaciones, y al que tiene que revisar. O sea, eso es lo que estamos buscando. Pero la ley no es igual de la mujer. Y la denuncia de la compañera es que no hay una legislación que las proteja. Sí, que nos proteja. Guido, ¿la ley no es igual para todos? O sea acoso político. La política ha estado históricamente dominada por hombres. Las mujeres hemos tratado de buscar nuestros espacios en todos los aspectos, y ahí comparto con Flor, no solamente en la política, en todos los espacios. Las mujeres nos cuesta el doble poder llegar a posiciones de donde se tomen decisiones. Esa es una realidad que no lo dice Kaira Harding. Yo estoy de acuerdo con eso, diputada, pero también estoy de acuerdo. Yo soy de la posición de que no hay que darle nada a nadie, ni por su género, ni por su edad, ni por su raza, ni por nada de eso. Yo pienso que el mérito es lo que debe primar. Yo tengo una posición diferente a muchas mujeres, y sé que me puede caer el plomo. Usted sabe que a mí no me importa eso. Yo pienso que los méritos deben primar y deben tener mucho más peso que el género, pienso yo. Diputada, una observación adicional. En el caso que usted plantea de los problemas que se dan internamente en los partidos a la hora de las postulaciones y demás, para eso también existe una figura dentro de los partidos que se llama el defensor de los derechos del copartidario o del miembro. Y eso no tiene distinción de género. Tiene que defenderlo sea mujer o sea hombre. Y si hay un derecho establecido en una ley, que es la equidad en las postulaciones, la paridad en las postulaciones, pues le corresponde a ese defensor de los derechos del miembro hacer valer esos derechos. Y cuando no se hace valer, licenciado Rodríguez, ¿dónde acudimos las mujeres? ¿A dónde acudimos a denunciar que se están violando nuestro derecho político? Pero a hacerlo cumplir, no a Pero el Tribunal Electoral tampoco lo regula porque no está manejado como violencia política. De eso se trata, licenciado Rodríguez, que tiene que estar una jurisdicción que esté por encima de la jurisdicción política, porque algunos estatutos, por ejemplo, dentro de mi partido hay estatutos que lo contemplan, pero si son violados y alguna mujer o en cualquiera otro de los otros partidos se siente que ha sido afectado su posición política, ¿dónde lo denuncia? Voy al Tribunal Electoral, pero si no está considerado como violencia política, y ha pasado cientos de casos. A mí me gustaría que, además de invitar a Kaira Harding, aquí pudiese estar una Juana Herrera o una Elia de Tulipano, que ya van a comenzar a salir a los medios, y todas las que han vivido esta historia, porque lo que a mí me ha tocado para llegar a este consenso es la experiencia de Ana Matilde Gómez, con su propia experiencia como independiente, que trabajó arduamente en este proyecto, porque le digo que es un consenso desde el mes de mayo hasta el mes de julio. Estuvimos trabajando
en cada artículo de este proyecto de ley, y cuando digo es mío, yo soy la proponente, y recibí el respaldo de 14 diputadas. Cuando llega a la comisión, ya no es de Kaira Harding, es de la comisión que lo aprueba. Se creó incluso una subcomisión donde estuvo la diputada Corina Cano, la diputada Ana Giselle Rosa, y ahora está en el Pleno de la Asamblea Legislativa, y el proyecto es de todo, que está recibiendo algún nivel de cuestionamiento, porque yo puedo entender que toda regla tiene su excepción, y puedo entender que en materia política algún hombre se sienta, algún compañero diputado con los cuales en su gran mayoría de toda la bancada tengo una muy buena relación, haya sido también violentado por alguna mujer. Entonces ellos están pidiendo tener de alguna forma un espacio dentro de la ley, y hemos hablado de un artículo nuevo en donde se hable de esa excepción, de que en todo caso, si algún hombre, varón, haya sido violentado, puede recurrir toda vez que se pruebe a la ley de violencia política. Estamos tratando de consensuar y de llegar, porque hay excepciones, en su mayoría lo que se ha denunciado, las que nos sentimos vulneradas y que no tenemos derechos políticos, somos las mujeres, pero también han salido compañeros diputados que dicen que en algunos circuitos ellos han recibido violencia política diputada, de parte de candidatas en el momento de postulación. No tengo por qué dudarlo. Yo creo que en toda regla hay una excepción, pero la realidad es que el Parlamento panameño ha estado dominado históricamente por hombres. No hemos logrado, a pesar de la ley de paridad, pasar del 19 del 20%. Muchas gracias. Algo está fallando. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Tenemos una pausa aquí en Cuarto Poder, hablando acerca del tema de la ley de la diputada sobre la violencia contra la mujer política. Una pausa, ya regresamos. Texto a lo que ocurrió con esta entrevista con la diputada Kaira Harding. Yo creo que la Constitución es clara. Y aquí no hay fueros ni privilegios. Entonces, si un diputado acosa a una diputada, ya sea en la esfera política, es un tema de la justicia ordinaria, no del Tribunal Electoral. No entiendo ese punto. Ese punto es el que terminó a mí de enredarme, Guido. Yo no entiendo eso. ¿Cómo funciona? Yo creo que yo me estaba refiriendo al proceso de postulaciones y demás dentro de los partidos, en las primarias y todo lo demás para aspirar a cargos de elección popular. Que yo entiendo que eso ya está regulado y hay instancias dentro de cada partido. Entonces yo no sé, yo veo que, como dice Flor, estamos a veces pretendiendo legislar con una especificidad. Sí, demasiado. Son cosas que, como bien dice la diputada, ya están resueltas en la jurisdicción, tanto ordinaria como penal, como de familia. Entonces, yo quedo con la misma sensación de que se están tratando de proteger a las mujeres políticas. Es decir, ahí se está creando un fuero. Sí, exacto. Eso es lo que justamente hablamos acá. Justamente hablamos de eso. Entonces ya eso para mí tiene visos de ser atacado de inconstitucional. No solamente eso. Es más, ella misma dio a entender que los casos de hombres políticos acosadores, ya sea el presidente del partido o el jefe de la bancada o el que sea, no los trata la justicia ordinaria. Esto va y hay una queja en el Tribunal Electoral y evidentemente el Tribunal Electoral no tiene... Porque no le corresponde al Tribunal Electoral hacer eso. ¿Por qué le correspondería al Tribunal Electoral porque se trata de un político? El botellazo de Bolota, por ejemplo. Exactamente. Yo lo que veo ¿Qué tiene que ver eso? Ella dice que hay un vacío en la aplicación de la ley. Entonces, para cada vacío de aplicación de cada ley, ¿habría que crear una nueva ley? No, porque el rol de la Asamblea no solamente es hacer leyes, es fiscalizar el cumplimiento de las leyes también. Entonces, en vez de crear nuevas leyes, deberían fiscalizar el cumplimiento de las que ya hay y, sobre todo, dejar de legislar cosas innecesarias. Porque lo que realmente necesitamos es que ellos legislen acerca de la reducción de salario de los funcionarios, las leyes anticorrupción, la ley de educación sexual. Pero esas son cosas que ellos tienen parados para discutir este tipo de cosas que ya están legisladas. Y hay algo más. ¿Quién defiende al ciudadano común acerca de los acosos de los diputados, hombres o mujeres, en las redes sociales, por ejemplo? Aquí vimos diputadas, influencers, que hacían uso o mal uso de las redes sociales. Pero en el proyecto de ley, entonces, se defienden ellas. ¿Pero para qué hacen uso de las redes sociales y acosan en las redes sociales? Están haciéndose una ley a la medida. Medida, cuando en realidad los afectados por el mismo tema somos muchísimos y a nosotros nadie nos protege, nadie. Yo creo que deberían dedicarse a legislar por los temas que realmente necesita el país. Y que hay muchos, y sobre todo entender, pues, si no se está cumpliendo lo que la ley establece como tal, no es una nueva ley la que lo soluciona. Es que como diputados se paren ahí en incidencias y en el periodo de incidencias en la Asamblea. Infidencias y confidencias. Infidencias y confidencias en la Asamblea, que también puede un periodo de infidencia y confidencia. Pero allí exijan eso, citen a las autoridades responsables. Ese es su trabajo.
9 en punto de la mañana. Tal parece que hubiera diputados y diputadas que quieren que pasemos de la ley de la selva a la selva de leyes. Ah, Sí. Mira. Buen punto, ¿ah? Así terminamos, Guido. Gracias, corazón Gracias. de poeta. Gracias, Que terminamos. les vaya bonito. Ya viene el brunch. Nos vemos la otra semana. La otra Saludos, semana. feliz Chao. semana. Chao.